Este año es un año especialmente de gracia por ser un año jubilar, que el Papa Francisco ha decretado para toda la Iglesia, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Queremos destacar en este año jubilar el modo de conseguir, como gracia del Señor a través de la Iglesia, lo que llamamos la indulgencia plenaria. ¿A qué refiere esta palabra, indulgencia plenaria? Sabemos que cuando hemos cometido pecado, cabría distinguir entre la culpa y la pena. La culpa merece, si es un pecado mortal, el castigo de la pena eterna. Si es un pecado venial, pues se puede remitir por distintas maneras, fundamentalmente para la culpa de un pecado mortal, el sacramento de la reconciliación, lo que llamamos la confesión de los pecados. Y la confesión de los pecados requiere una serie de condiciones. Pues primero, reconsiderar lo que hemos hecho, eso suele llamarse examen de conciencia. Después, sentir dolor de los pecados. Dolor es porque a veces resuena en la parte afectiva, pero donde está la sede del dolor es en la voluntad. Uno se arrepiente de haber pecado ante Dios y haber ofendido a Dios con dolor que llamamos de contrición. Contrición es un dolor por haber obrado contra aquel que me ama tanto y me lo ha regalado todo. Por ser vos quien sois, decimos en el acto de contrición, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. A veces no se llega a ese dolor que ya es gracia y tenemos un dolor de atrición, porque también podéis castigarme con las penas del infierno, decimos en el acto de contrición. Es un dolor imperfecto. Para el perdón de los pecados mortales se requiere la contrición que se suplica al Señor y tiene su sede, digo, en la voluntad que detesta el pecado y se arrepiente de haberlo cometido. Nunca me hubiera gustado, Señor, haber realizado esta acción delante de ti. Dolor de los pecados, decir los pecados al confesor, tal como se tienen en la conciencia. Esto es una manera muy sencilla, cuando uno examina su interior, decir las cosas tal como las tiene en el corazón. Después, la voluntad de no volver a pecar. Y después, cuando el sacerdote, una vez ha escuchado la confesión de los pecados y puede dar la absolución, lo que llamamos la satisfacción, son las condiciones de una buena confesión. Con esta confesión se nos perdona la culpa. Pero como siempre la realidad de lo que es el pecado deja huellas en nosotros, o incluso nuestra manera de examinar la conciencia y de alcanzar el dolor de contrición puede no ser perfecto, entonces queda lo que llamamos también, más allá de la culpa que tiene castigo eterno, lo que son las penas temporales. Las penas temporales son las que van unidas después de la confesión de los pecados para restablecer todo aquello que ha roto el pecado y para compensar a la justicia divina todo aquello que por nuestra falta de contrición perfecta y por nuestra consideración de la maldad de nuestro propio pecado necesitamos ir purificando en el corazón. Esto lo podemos hacer en esta vida o después de la muerte en el purgatorio. Esta es la doctrina católica, donde las almas que han salido de este mundo se están purificando para poder alcanzar la visión de Dios y lo que llamamos la bienaventuranza eterna. Por tanto, distinguimos entre la culpa, que merece un castigo eterno, y la pena temporal. Cuando hablamos de la indulgencia plenaria, nos referimos a las penas temporales. Podemos alcanzar una indulgencia de que todo aquello que tendríamos que ir purificando a través de nuestra vida o en el purgatorio lo podamos alcanzar por los bienes de los méritos de Jesucristo, de todos los santos y de todas las personas que ofrecen su propia vida, su propio testimonio, sus sacrificios, sus ejercicios de penitencia y de caridad, que es como, diríamos, un almacén de la gracia que administra la Iglesia y que en momentos extraordinarios, como es un año jubilar, las va repartiendo. En este caso, el Papa Francisco, a través de la penitenciaría apostólica, ha dispuesto que los fieles católicos con las condiciones habituales, es decir, arrepentidos, retirando el afecto a todo pecado, confesando los pecados, alcanzando después la reconciliación, comulgando y rezando por las intenciones del Santo Padre, las intenciones del Papa, con un Padre Nuestro, con la confesión de la fe, cuando decimos el credo, pues pueda ganar la indulgencia plenaria de los siguientes modos. En la medida en que
haya peregrinaciones hacia los lugares, en este caso, que el Papa Francisco ha descrito. Los modos de alcanzar la indulgencia plenaria son peregrinaciones a Roma, a otros lugares que ha designado el Papa, a la Tierra Santa, a las basílicas romanas, a otros lugares que van designando los obispos diocesanos, sea la catedral o sea templos jubilares, con estas mismas condiciones. Peregrinar o bien solo o bien con grupos, de manera extraordinaria cuando van a Roma o Tierra Santa o las basílicas romanas, acompañados por el propio obispo, haciendo una peregrinación que tiene como fin conseguir la indulgencia plenaria, y a través de otras realidades que también la penitenciaría apostólica ha abierto. ¿Cuáles son estas realidades? Además de las peregrinaciones con las condiciones generales y siguiendo lo propio de la peregrinación, visitando estos lugares, fundamentalmente en las diócesis, las catedrales y los templos jubilares que hayan designado los obispos. Y ya como Iglesia Universal, pues Roma, Tierra Santa y las basílicas que ha designado también el Santo Padre. Otro modo de alcanzar la indulgencia plenaria es a través de lo que llamamos las obras de misericordia y el ejercicio de la caridad. Las obras de misericordia, sabéis que se dividen entre obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales, ¿no? Pues dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, es decir, son obras, diríamos, de misericordia de carácter material, ¿no? Darle cobijo a aquel que no tiene casa, al peregrino, etc. Bueno, pues a través de ese ejercicio de las obras de misericordia materiales, o bien enseñar al que no sabe, dar un consejo al que lo ha de menester, etc. Las obras de misericordia espirituales, también con las mismas condiciones generales, el ejercicio de estas obras de misericordia y de manera particular los ejercicios concretos de actos de caridad, también nos pueden alcanzar la indulgencia plenaria. ¿Para cuándo? Se puede alcanzar todos los días. El Santo Padre ha abierto este año de gracia, de tal manera que cada día, con ejercicios de obras de misericordia, con ejercicios de caridad, con ejercicios de penitencia, uniéndose a las intenciones del Santo Padre y realizando, pues eso, quitarse el afecto del pecado, confesarse, comulgar, profesar el credo, decir el Padre Nuestro, rezar por las intenciones del Papa, a través del ejercicio piadoso de las obras de misericordia, también se puede alcanzar diariamente la indulgencia plenaria. Otros modos de alcanzar la indulgencia plenaria, pues hay personas que por su condición no pueden moverse de donde están, bien sean los que viven en monasterios o viven en conventos o bien están en sitios, diríamos, impedidos de salir de casa porque están enfermos, son ancianos o están asistiendo a enfermos o están en lugares donde es necesaria su presencia. Cuando hay estas peregrinaciones, incluso cuando se facilita la presencia espiritual a través de los medios de comunicación, se pueden unir a las intenciones de la peregrinación, si es el caso de una peregrinación, o a lo que significa actos desde una adoración eucarística, el rezo de la liturgia de las horas, o asistir a una celebración de la palabra, es decir, o momentos de ejercicio de piedad mariana, sea el rezo del Santo Rosario o cualquiera de las oraciones referidas a la Virgen o el mismo Vía Crucis. Hay una amplitud de ejercicios piadosos que uno puede, bien personalmente, bien en grupo, unirse a aquellos que persiguen este don y la gracia de la indulgencia plenaria. También por ejercicios de formación, incluso los transmitidos por los medios de comunicación. Papa dice, a través de la penitenciaría apostólica, que aquellos que forman su fe estudiando con otros o estudiando solos las enseñanzas que están recogidas en el Catecismo de la Iglesia Católica, también con las indicaciones generales más este ejercicio se puede diariamente conseguir la indulgencia plenaria. Y también, más allá del catecismo, estudiar los documentos del magisterio de la Iglesia, especialmente los emanados en el Concilio Vaticano II. ¿Qué más cosas podemos hacer para ganar la indulgencia plenaria? Pues las obras de sacrificio penitencial. Es revalorizar lo que llamamos el viernes. El viernes recordamos la muerte de Cristo, pues desde el ayuno, la abstinencia,
la limosna, las obras propias que acentuamos en Cuaresma o en los días señalados, miércoles de ceniza y Viernes Santo. Pues también nosotros absteniéndonos de comer carne o ayunando o incluso absteniéndose, dice la carta de la penitenciaría apostólica, de distracciones vanas o de actividades vanas, como puede ser estar pendiente continuamente de los medios de comunicación con distracciones o del móvil con distracciones continuas o incluso aquellas cosas que podemos nosotros ir disminuyendo del ejercicio diario, pues tratar continuamente con los WhatsApp, las redes sociales, etcétera, etcétera. También abstenerse de esto, no considerado como obra de trabajo ilegítima, sino cuando es simplemente de distracción, pues absteniéndonos también de esas distracciones, incluidas las de consumo. Es decir, absteniéndonos de consumir a ciertas cosas que nos pueden llevar a un espíritu de reconciliación, de conversión y de penitencia. ¿Y esto para quién? Personalmente o dentro de lo que es la propia Iglesia por otros, incluidos los difuntos. Los difuntos también pueden participar de este depósito de gracia que por la redención de Jesucristo y por los méritos de los santos la Iglesia administra también para ellos. Incluso es más, cuando asistimos a la Santa Eucaristía, que es la gran oración, y comulgamos, si lo hacemos 2 veces en el mismo día, podemos ofrecerlo también en las 2 veces por aquellos hermanos difuntos. ¿Y esto por qué? Porque en la Iglesia formamos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza. Nosotros, bautizados, formamos un solo cuerpo y por tanto todo lo que en ese cuerpo que llamamos sacramental, místico, todo lo que es la gracia, pasa de unos a otros y podemos interceder los unos para los otros. Y esto nos hace tomar mayor conciencia de lo que significa la comunión en la Iglesia. Comunión con la Iglesia de los bienaventurados en el cielo, comunión con la Iglesia que va purificándose en el purgatorio y comunión con la Iglesia de todos los fieles bautizados que peregrinamos en este mundo. De tal manera que a través de todos estos actos el Santo Padre lo que nos pide es que activemos la virtud de la esperanza. Como sabemos, la virtud de la esperanza es una virtud teologal. ¿Qué significa esa palabra? Que descansa en los méritos alcanzados para nosotros por Jesucristo. No lo podemos alcanzar por nuestras fuerzas. Nosotros deseamos el bien y deseamos el bien supremo, más allá incluso de la muerte, pero eso no está dependiendo de nuestras fuerzas, no podemos llegar tan lejos. Pero en cambio sí podemos alcanzarlo por los méritos de Jesucristo, especialmente por su sangre, que es el precio de nuestra redención. Y por eso la virtud de la esperanza, apoyándose en los méritos de Jesucristo y apoyándose en la omnipotencia divina, que es su misericordia, podemos alcanzar la bienaventuranza eterna. Y la podemos alcanzar también para aquellos que están purificándose en el purgatorio. Y podemos interceder los unos por los otros para que la podamos alcanzar por las buenas obras de santificación que con la gracia de Dios podemos realizar a lo largo de nuestra vida. Por tanto, este es un año especialmente de gracia. Es un año que hemos de agradecer a la Iglesia, como todos los años jubilares. Pero este año también el Santo Padre ha querido extender los brazos de la misericordia para que ninguno se pueda privar de este don de gracia. ¿Podemos interceder los unos por los otros? Sí. ¿Podemos interceder por los difuntos? También. ¿Podemos alcanzarlo diariamente a través de estos métodos de peregrinación, de visita a los centros jubilares, de obras de misericordia, de obras de caridad y de obras de penitencia? Sí. Y con esto, ¿qué es lo que logramos? Pues aquietar nuestra conciencia, vivir la virtud de la esperanza, de tal manera que en el vacío existencial que existe en este mundo, tantas personas que están al margen de Dios, pues podamos aprovecharnos los unos de los otros y recorrer juntos un camino que verdaderamente va a revitalizar entre nosotros la esperanza ¿de qué? De la bienaventuranza eterna. Con esto creo que hemos explicado las condiciones generales que quiero repetir. Quitar todo afecto hacia el pecado, conversión del corazón, confesión de los pecados, comunión eucarística y después rezar por las intenciones del Santo Padre, profesando el credo de nuestra fe, rezando el Padre Nuestro y ofreciendo todos los sacrificios y ejerciendo las obras de misericordia tanto corporales como espirituales.